Bueno, esta música hace tiempo que no la pongo. Y no la pongo porque quizás no se ha dado el caso, oiga. Pero hoy se da el caso. Hoy se da el caso que vamos a hablar con un hombre que bueno, tiene, al igual que muchos de nosotros, varios mundos en uno mismo, ¿no? Y eso es lo más grande que le puede pasar al ser humano. Como decía mi padre, ser entendido en todo y maestro en algunas cosas y otras no, pero eso no quiere decir que uno no las trate, no, al contrario, ¿no? Hablo yo de Juan Manuel Pérez Lima, que está con nosotros. Bienvenido. Nada, muchas gracias. Un placer estar aquí contigo. Bueno, la verdad que tenía muchas ganas de estar aquí contigo. Hace mucho tiempo que habíamos hablado, además porque desde el punto de vista deportivo, obviamente, primero que nada, en ese sentido, en ese recorrido que tuvo Pérez Lima y que sigue teniendo, porque sigues activo no solamente en la parte de los libros que sacas y demás, sino también en las charlas. Te hemos visto que has estado incluso en el extranjero y demás. Y que eres un activo del deporte, porque el deporte no solamente se hace dentro del terreno de juego, hay veces que incluso tiene más valía el que tú puedas ceder toda tu experiencia a todos esos chiquillos y demás, así que muchas felicidades de antemano en esa parte deportiva. Y en la parte que más nos toca a nosotros, que es lógicamente la de la tradición y nuestra tierra, hay una cosa que me dijo, y quiero empezar con ello, porque algunas veces en ese café que te tomas con alguien, hay algo que dice que se te queda girando hasta que llega la entrevista y lo dice. Y es eso de que te decían en la península cuando llegaste a pitar en primera división que no parecías canario porque te interesabas mucho, como me dijiste, por tu tierra, que defendías mucho. Sí, cuando yo me encargaba siempre de exponer las reglas de juego, porque antiguamente habían cosas buenas que tenía el colegio de árbitros, ¿no? Que era que las normativas y los cambios eran los mismos árbitros quien las hablaba, quien las debatía. Entonces yo era quien las exponía, ¿no? Entonces cuando llegué a primera división, pues yo seguí con esa tradición de exponer, y lo que me decían siempre es que yo no parecía canario porque exigía mucho para los árbitros canarios. Uh-huh. Yo siempre llegaba y entonces, no, tú no pareces canario porque el canario no suele defender su tierra mucho. Y yo digo, no, será con los canarios que trata usted. Yo vengo de Canarias y ahí defendemos mucho. Sí. A partir de ese momento yo quería mi equipo canario, quería mi cuarto árbitro canario, quería viajar con condiciones, quería coger coche y empecé a exigir para los árbitros canarios las condiciones que necesitábamos. Y por eso me decían que, oye, tú no pareces canario porque defiendes demasiado Canarias, ¿no? Bueno, hasta el arbitraje, mi forma de arbitrar, ¿sí? Era una forma de entender el fútbol como lo entendemos los canarios. Yo decía, no, tienes que hacer esto. No, eso lo harán ustedes. Mi forma de entender el arbitraje es diferente, porque al canario le gusta hablar, le gusta pausar, le gusta la tranquilidad. Entonces mi forma de arbitraje sobre el terreno de juego era un arbitraje canario. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay un problema, nosotros llegamos y damos paz, damos tranquilidad, pues el canario es así. Y eso de manera mi forma de arbitrar, y al final no le quedó otro remedio sino que entenderla y aceptarla. Bueno, por la parte que me toca de cercanía con respecto a mi suegro, pues es una cosa muy, muy curiosa, porque también lo decía, te hemos colgado la entrevista de ese pequeño museo que tiene, que está en YouTube, lo pueden ver, en donde él hablaba de eso, de que también precisamente el hablar, el dialogar, ¿no? Y dejar cosas claras de entrada, ¿no? Sí, él también era un árbitro de esa línea, ¿no? Vamos, hizo mucho por el arbitraje canario. Hay gente que le puede gustar más, gente que le puede gustar menos, pero no dejaba de ser una persona que luchaba por intentar que el árbitro canario tuviera su forma de que lo pudieran ver y entender, y eso siempre se agradece. Pues no se pierdan las entrevistas que tenemos, ya hemos puesto y colgado la primera en el museo ese que tiene él en su casa, y bueno, ya lo verán con tranquilidad. Pero bueno, eso es un tema. A mí me apasiona obviamente también el tema de cómo una persona llega a ahondar en esos recuerdos de infancia, en esos conceptos que aprende de gente, y obviamente apegado a la tierra, ¿no? Entonces eso también es parte de la esencia de Pérez Lima como escritor, y también pues quiero yo entrarlo. Pero como esa sintonía era de un espacio que se llamaba El Perfil, donde lo que hacemos es pues conocer un poquito más a las personas. Pérez Lima es villero, nació en La Perdoma, ¿no? Sí, un pago, es como, La Perdoma viene a ser como La Cruzanta o como Ico del Alto, ¿no? Dentro de la Villa de la Orotava. Es decir, es un pueblo dentro de un gran municipio. La Perdoma es especial. Sí, especial. ¿No? Tú, por ejemplo, cuando preguntas a cualquier perdomero de dónde es, te va a decir que es de La Perdoma. No te va a decir que es de la Orotava, ni de la Villa, ni de Tenerife. No, es de La Perdoma. Yo me acuerdo de un viaje que tuve a Estados Unidos, que tuve
me contrataron en Nueva York para dar un par de charlas sobre violencia en el deporte. Y me acuerdo que me decían, no, yo soy de la Pertoma, Canarias, después Tenerife, Canarias, después España, sí. Pero de la Pertoma, ¿no? Lo que tenemos la gente así de los barrios, que somos muy orgullosos de donde somos. Sí, ¿no? Bueno, y a lo mejor ese concepto que tenemos, que para algunos puede ser casi chauvinista, es decir, hablar acerca de la patria chica, ¿no? Pero es que los realejeros lo llevamos. Yo recuerdo cuando estaba en el sur, mi hermano Sisto, en paz descanse, de Dulcero allá en Maspalomas, y que el churrero nos quitaba, fuimos de vacaciones para allá con mis padres y los churreros nos quitaban 2 churros a mi hermano y a mí, para broma, ¿no? Porque éramos chicharreros. Y yo le decía, yo no soy chicharrero, yo soy realejero. Pues más o menos por ahí van las cosas, ¿no? El realejero igual, el realejero tiene también, bueno, yo me siento de los realejos, pues yo prácticamente... Ya llevas 30. En la consulta la puse aquí con 19 años. Con 19 años. Y incluso los años que estuve de árbitro profesional, seguía con la consulta. Sí, está claro que no trabajaba todos los días, sino 3 o 4 días, pero siempre he estado aquí. Llevo desde los 19 y ya tengo muchos años. Mucha gente conoce obviamente a Pérez Lima por su saber hacer, pero mucha gente que igual ahora dirá, ¿y a qué se dedicaba él? O se dedica él, desde los 19 en adelante, además de ser árbitro y escritor también. Soy osteópata, naturópata, soy un enamorado de las terapias naturales, de la buena alimentación, de las buenas costumbres, de las buenas cosas, y llevo toda mi vida intentando que la gente tenga una buena calidad de vida, una buena salud. Sí. Desde lo que somos nosotros, desde nuestras cosas. Y la verdad que llevo toda mi vida dedicado a eso, ¿no? Yo fui un niño con muchos problemas y eso me hizo investigar, me hizo preguntar, me hizo aprender, me hizo mirar. Esa curiosidad hizo que hoy en día esa curiosidad por yo mejorar mi salud. ¿A qué te refieres con eso de que tuviste, un niño con problemas de salud? O de... Sí, mucha salud. Tuve problemas con 14 años, tuve que dejar el fútbol por mis problemas de espalda. Tengo una espina bífida, una hernia discal, una protrusión discal, se me dormían las piernas, no podía hacer deportes, tomaba una cantidad de medicación enorme para los dolores, pero curiosamente empecé a relacionarme con las terapias naturales, a relacionarme con grandes maestros, y fui aprendiendo a resolver mis problemas, ¿no? Curiosamente, he llegado a primera división, he sido campeón de Canarias de buceo, en la actualidad hago un montón de deporte, ahora mismo vengo de correr, y he sido deportista profesional, cuando me decían que yo no valía para el deporte, ¿no? Y eso es lo que intento transmitir en mi consulta, ¿no? Que haciendo las cosas bien, teniendo cabeza y confiando en el cuerpo humano, se pueden conseguir un montón de cosas. Decía Winston Churchill eso de que dame un reto y me volveré un héroe. Decía sobre todo en cuanto a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad da la impresión de que uno despierta la conciencia propia y dice, no, esto lo tengo que hacer yo, porque nadie lo va a hacer por mí. Sí, y sobre todo hay que enseñar a la gente a tener confianza, a confiar en su cuerpo. Autoestima. Es muy importante para recuperar las lesiones, muy importante para tirar hacia adelante. Yo me acuerdo un hombre que yo tenía en consulta, ya falleció hace un montón de años, que el pobre no se podía mover de la artrosis, ¿no? Y él me llamaba a mí para que yo fuese a la casa, ¿no? Y iba a la casa, le daba masaje, trabajábamos mucho con infusiones, con hierbas. Y curiosamente el hombre, pues, empezó a moverse, hasta ya venía por consulta y tal, y al final dice, es que yo quiero venir, pues ya no hace falta que venga, está bien. Y al final lo puse a hacer, ¿te acuerdas la gimnasia de aeróbica que había antes? Sí, la televisión. Llegaba y dice, yo me compré la malla, decía. Y el hombre con 80 y pico de años se ponía a bailar todos los días en la televisión. Sí. Y curiosamente ese hombre volvió a tener calidad de vida. Sí, ¿no? Bueno, pues de eso se trata, ¿no? En definitiva todos somos caducos, todo tarde o temprano nos llegará el momento, ¿no? Pero en el intre, como decimos en nuestra tierra, hay que disfrutar de aquello que tenemos, pero obviamente el primer solar que hay que cuidar es el propio. Eso es lo que tenemos, no tenemos nada. Todo lo demás es, hoy lo tienes, mañana no. Tu cuerpo es un templo y tienes que tener mucho cuidado, no solamente con lo que entra por tu boca, con el ejercicio que tienes que hacer, pero sobre todo, mira, si yo, por ejemplo, Isidro, yo voy a tu casa ahora con 2 cubos de basura y lo tiro en tu casa, me das un tortazo que no veas, no, me echas fuera, ¿no? Entonces, ¿por qué permites que yo, cuando esté hablando contigo, hable de tristeza, de amargura, de problemas, de basura? No dejes que en tu mente entre nada de eso. Eso te va a impedir poder crecer. Por lo tanto, en tu mente que no entre lo que no sea necesario, que entre buen rollito, la ilusión, la luz.
Hay que buscar siempre la luz. Bueno, eso lamentablemente lo vemos hoy en día con lo que se llaman los haters, sobre todo, ¿no? Aquellas personas que están todo el día. Mi padre lo decía de otra manera. Mi padre decía, prefiero tener una sonrisa en la cara que un palo en la mano. Y hay mucha gente con palos en la mano. Te voy a comprar esa frase. Mira, muchas de ellas son mías, otras son de mi padre. Yo lo reconozco. Mi padre me decía, vete al 10 aunque te salga al 5. Porque hay que ser digno en la vida. Hasta para poner un pie delante del otro y caminar, hay que hacerlo bien. Sí. Entonces, esa sabiduría de nuestros mayores la he reflejado yo en mi saber hacer, en mi trabajo, en mi vida, con mis hijos. Y en definitiva, creo yo que deberíamos darle y ponerle más oído a toda esa gente. Una vez que ya, pues obviamente, centras tu vida con respecto a ese apartado tan necesario como es la propia situación física, mental, psíquica y demás, bueno, te dedicas obviamente a lo que es en sí la parte del arbitraje. ¿Cuándo comienzas tú con el tema especialmente del arbitraje? Cuando comienzo en el arbitraje. Sí. El arbitraje comienzo por una lesión. Tengo un problema serio, no puedo prácticamente caminar y empiezo a ver. Y una de las posibilidades que a mí me gustaba mucho era el fútbol. Entonces, la única manera de seguir vinculado al deporte era, sobre todo al fútbol, era hasta entonces, por medio de mi padre, pues entré en el colegio de árbitros. Sí. Ya empecé a mejorar poquito a poco, progresivamente, y empecé a encontrar en el arbitraje una familia, ¿no? Y ahí empecé poco a poco por un lado estaba el tema de personal, de mejorar y tirar hacia adelante, y ahí empecé a coger el gustillo al arbitraje. Y en el arbitraje empecé con 14 años. 14 años empecé a rodar y empecé a encontrarle gusto, ya corría, ya empezabas a ver que tenías posibilidades y sobre todo me di cuenta que lo que a mí se me hacía fácil, a otros se le hacía difícil. Sí. Rápidamente en el colegio vieron que yo tenía posibilidades y ahí empecé a caminar con 14 añitos, dirigiendo encuentros y en una época muy difícil porque había mucha violencia, pero empezamos a caminar y unos años después tuve la suerte de debutar en Primera División. Y te diste cuenta de que eso de que quizás la preparación física, no, que los árbitros tienen que tener una preparación física, las pruebas físicas obviamente y demás, que también tienen su digamos su complejidad y tienen que su preparación. En la península decían paren al canario. Sí. Bueno, yo de chico menudo tenía el boliche de aquí de la Cascabela, un domingo creo que se llamaba, domingo, es que claro, solo por eso. Y a una vez se lo acompañaba, íbamos con él a acompañarlo a pitar y demás y tal, ¿no? Y nos llamaba mucho la atención ese. Que el arbitraje, mira, el arbitraje es mi vida, es mi pasión, ¿sabes? El arbitraje tiene algo especial. Cuando tú estás en un campo con los problemas, saber dirigir un encuentro, saber enfriar el partido, saber llegar. Ayer mismo estoy participando mucho a nivel nacional por problemas arbitrales, ¿no? Y siempre comento lo mismo, ¿no? Porque no me gusta la víctima. El arbitraje, fíjate tú que siempre hablan de víctima y no, todo lo contrario. Hay que ser orgulloso de ser árbitro de fútbol. Tú cuando hablas con tu suegro, verás que es orgulloso de ser árbitro de fútbol. Tiene 80 y pico años y sigue sintiéndose árbitro. Sigue siendo pues yo igual. ¿Y por qué? Porque ese orgullo es el que hay que tener siempre para hacer cualquier deporte. Pero el arbitraje más. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber y tener claro que la única persona que sabe que está haciendo las cosas bien eres tú. Y la confianza tienes que tenerla tú. Sí. No te la puede dar otro. Tú tienes que saber lo que estás haciendo. Y esa personalidad, esa confianza en ti mismo, el arbitraje te la da. Y si no la tienes, estás en un deporte equivocado. Bueno, podríamos seguir hablando obviamente de esa otra faceta importantísima en la vida de Pérez Lima, pero claro, a mí me interesa en Tanemir Canario, este programa que pretende acercar también la realidad, y porque lo que buscamos es esa empatía con todo lo que es nuestra gente, nuestros valores como canarios, como pueblo, ¿no? Somos como esponjas, hemos cogido lo mejor de todas las culturas que han venido aquí, ¿no? Pero falta el acercar eso, y me da mucha grima, mucho miedo el hecho de que los chicos... yo tengo dos hijos, uno de 17, va a cumplir 18, está haciendo hoy la PAU, y otra de 12. Y he intentado pues hablarles a ellos de nuestra tierra, de nuestra patria, de otras cosas, de nuestra... Y sinceramente creo yo que más o menos, pero hay mucha gente que no sabe, Isidro, no sabe cómo enhebrar. Pero un pueblo sin ese... Como decía Valentina, la de Sabinosa, los costumbres, que lo decían masculino, los costumbres de los viejos no deben abandonarse, ¿no? Hay una ruptura, eso te lo pregunto porque con varios de tus trabajos literarios están basados precisamente en todo ello, ¿no? Una ruptura entre las nuevas generaciones con respecto a ese legado que
lo tenemos ahí. El problema es que aceptamos fácilmente lo que viene de fuera y nos olvidamos de lo nuestro. Uno de los problemas que tenemos es la confianza y el orgullo de sentirte canario. Eso lo hemos olvidado. Mucha gente pues se siente inferior por ser de una zona, porque siempre vemos lo de fuera como algo grande, ¿no? Vienen de fuera y esas costumbres de fuera como que las vemos más atractivas, ¿no? Y no, ese es el problema que tenemos. Tenemos que vender nuestro producto y tenemos que sentirnos canarios. Y para eso necesitamos líderes, esos líderes que nos faltan. Sí. Si queremos que nuestros jóvenes nos sigan, tenemos que crear líderes. Claro. Y no creamos líderes, porque yo por ejemplo, ahora mismo acabo de publicar como sabrá, El Cabrero. Sí. ¿Sí? Y yo Cabrero salió hace muy poquito, sí, ¿verdad? hace Vimos 3 meses. Sí, exacto. Y después anterior, Las aventuras de la pandilla, Barranco la Raya, son libros enfocados en nuestras cosas. Necesitamos líderes. Y para eso, no solamente basta con que el día de Canarias saquen la banderita y que hagan 4 festivales de rondalla para lo nuestro, no, eso tiene que estar todo el año. En los colegios tienen que estar los deportes canarios, en los colegios tiene que haber nuestra cultura, en los colegios tiene que hablarse canario, respirarse canario. Si no lo hacemos así y empezamos a vender lo de fuera, ¿cómo pretendemos que nuestros niños se sientan orgullosos de lo nuestro? Si lo nuestro solamente lo sacamos en la fiesta. Manuel Lorenzo Pereira hace tan solo unas semanas atrás con Carmen Luis García y con Manuel Pérez Rodríguez, lo decía aquí en la Casa de la Cultura, en el programa que hicimos, ¿no? La importancia que tiene que entre en los colegios, ¿no? Porque en la familia hay que ilusionar, más que nada ilusionar, hacer que la gente, alguien de mi generación me dijo, Isidro, ya me gustaría a mí tener los conocimientos que tienes tú. Digo, pues ponte, está escrito. Yo todo lo que hablo lo he escuchado de gente mayor, lo he repetido, pero también mucho lo he leído. La gente desconoce, pero de una manera pues flagrante, lo que es la historia de nuestra, no de la geografía, ni de la historia en mayúscula, la historia de nuestro pueblo, como decía Unamuno, la intrahistoria. Y es una historia apasionante, es tremenda. La gente no conoce. El otro día, precisamente en el Día de Canarias, en el Puerto de la Cruz, con un grupo que venía de La Palma, Echentibe, yo recordé a Félix Duarte, que tiene un apellido que parece que es de América, ¿no? Pero antes de América vino de aquí para allá, ¿no? Y entonces fue el concejal y escritor también de Breña Alta, que formalizó y que en el pleno de ese ayuntamiento se votó a primeros del siglo XX el Día de la Madre. El Día de la Madre que tenemos en España se lo debemos a este señor. Después lo cambiaron del primer domingo que diga que pusieron ellos, lo cambiaron después en el año 1940. Eso fue en el 36. 1940 y pico lo cambiaron al primer domingo que diga. Era el tercero cuando aquí lo pusieron y lo cambiaron al primero. Pero te das cuenta que hay un montón de cosas que nos unen y que somos un pueblo culto, un pueblo que tiene un montón de valores. Tenemos una naturaleza, tenemos una agricultura, tenemos un campo fértil, pero todo eso está hipotecado porque hay 2 o 3 que los tienen agarrados. Es que necesitamos líderes. Necesitamos que la gente crea en nosotros, por ejemplo. Yo te lo digo porque ahora, por ejemplo, primero voy a tomarme un descanso ahora en la época que toca, pero después quiero empezar la segunda parte del año moviendo el trabajo mío, pero aparte con música y demás, y quiero ir por los sitios, ¿no? Vamos a ver, si nosotros no empezamos a crear líderes y empezamos a hablar de nuestras cosas, de nuestro orgullo, de nuestra cultura, de cómo el canario ha estado en todo el mundo, los mejores trabajadores, la gente que no deja nunca a nadie, solidario, eso tenemos que venderlo. No, aquí viene cualquiera lo de fuera. ¿Por qué? Porque nosotros no vendemos lo nuestro. Si tú a los jóvenes no le vendes lo nuestro, ¿qué pretende? Es que como lo saben por arte de magia. Sí. En cambio, fíjate tú que en cambio lo de fuera lo están vendiendo continuamente, ¿no? Esas grandes producciones lo mueven cosas que no tienen sentido cuando nuestras cosas están muy por encima de las de ellos. Y para eso tenemos que crear esos líderes. Y para eso tenemos que ser nosotros, porque no esperemos nada de nadie. Sí. Tenemos que ser nosotros, día a día, en cada casa, cada persona. Oye, lo nuestro vale y vamos a apostar por lo nuestro. Y bueno, yo he llegado, lo que pasa es que cuando uno llega a los 60 ya no se calla. Entonces, pues ya uno, a más de uno por las verijas hay que darle. En ese sentido, ¿cómo vas a permitir tú que venga un youtuber de esto a hablar aquí y salga? Me mandaron a alguien, qué risa. Y cuando yo abro el archivo de vídeo y demás y veo a este hombre diciendo no sé qué a ver si hablas castellano que no te entiendo y la gente jaja jiji en el Teatro Leal. Es decir, no creo yo que
que eso sea bueno, el que la gente se infravalore y que crea que hablar con usted y con ceseo y demás, somos más los hispanos que hablamos con ceseo y con usted que los que hablan con C y con Z, porque es el origen de la lengua española, no digo que no, de la lengua castellana, el castellano, pero de eso ha pasado mucho tiempo. Yo te voy a decir una cosa que a lo mejor no gusta, pero bueno, te digo porque es real, porque me pasó y porque tuve una discusión más o menos, fue en una mesa de debate sobre que el canario pues no está preparado y entonces más que nada salió por el tema de la hostelería, ¿no? Porque en la recepción suelen meter gente que habla otros diferentes idiomas y tal, entonces trae gente de fuera y tal, porque el canario no está preparado. Entonces yo me cabrié y lo dije, si no está preparado lo preparas. Claro. Pero pones un canario, porque cuando yo voy a un país quiero ver a una persona de la zona, no quiero ver a otro. Entonces, ese tipo de cosas crearon, porque es una no, si no está preparado lo prepara, pero no me vengas con el cuento que el canario no está preparado, que el canario no vale, no, usted lo prepara, ya vemos. Pero claro, si tú no preparas al canario, si no le pones la oportunidad, mira, cuando yo voy a Estados Unidos o voy a cualquier país, no te hablan en el idioma tuyo, te hablan en el idioma de ellos y búscate la vida. Sí, y búscate la vida. Sucede en Europa. Yo en Nueva York y en Orlando me cogió un mexicano en recepción de un hotel y me habló en inglés. Y le dije, pero muchacho, y dice, no, es que tenemos prohibido, tenemos que hablar en nuestro idioma, en inglés y tal. Cierto. Y ese concepto que ellos tienen es diferente al nuestro. Entonces, nosotros, ¿por qué tenemos siempre que estar pensando que no valemos? No, si no valemos, pues prepáralo. Lo prepara, ya está claro. Pero hombre, estamos hablando, mira, hoy precisamente que vamos a tener, estoy grabando en lata, como a mí me gusta decir, esta entrevista con Pérez Lima, vamos a tener la tertulia de turismo donde vamos a hablar precisamente de eso, de la formación nuevamente, de la incipiente ayuda que se le da al trabajador para que trabaje en hostelería con garantías y obviamente para que tenga una remuneración acorde, porque tú te vas a la península y la gente que trabaja en ese sector tiene unos sueldos mucho superiores. Y sin embargo, la calidad de atención, la calidad de la propia instalación y demás es mucho menor que la nuestra y sin embargo cobran más y eso ya no me sirve de la cesta de compra, que la cesta de la compra de Canarias es la más alta de España. Y también dile una cosita que no cuesta nada, los espectáculos que pongan por las noches, pongan un poquito de historia canaria, no solamente música, ¿no? Sino un poquito de historia, claro. Que se cuente la historia canaria, que la gente nos conozca, que cuando se vayan de aquí se vayan con una idea. Y a los municipios igual, no cuesta nada poner en el Puerto de la Cruz, por ejemplo, por las tardes, los sábados, los domingos, hacer un pequeño espectáculo con temas nuestros canarios. Tenemos que vender nuestro producto. Si no vendemos nuestro producto, ¿cómo pretendemos? El otro día fue un ejemplo bastante claro, simplemente con hablarle 4 palabras en inglés a las personas que estaban allí, saludarlo en alemán, en francés, en italiano, que los saludé. Después me vinieron unos alemanes que están residiendo aquí, que esos otros, y me dijeron, onda, qué bien que usted se dedique y que aquí haya alguien que por lo menos informe y que diga, mire, esto es tradicional, está hecho con telar, tal, no sé qué. Claro, tenemos que hacerlo, pero eso muchas veces como que no vende del todo. Y lamentablemente todavía hay mucho amiguismo, hay muchas cuestiones. Yo he sido uno de los damnificados, me han dicho más de una ocasión. Yo soy más feliz que el pupa. Estoy a 200 metros de mi casa. Ya tengo pagada mi casa con mi mujer, ya tenemos la casa pagada. Estoy en un trabajo que me gusta, trabajo que compagino con mi profesión de profesor de inglés, de filólogo. Y por otro lado, en un lugar y en un momento determinado de la historia que lo que estamos haciendo es poniendo el oído y dejando grabado, y ahora con vídeo incluso, para la posteridad, toda esa sabiduría que decías antes, toda esa cultura tan grande que tenemos nosotros en nuestra tierra. Sí, es que, vamos a ver, no queda otro remedio sino dar un golpe en la mesa e ir hacia adelante nosotros, porque no esperes nada de nadie. No. La gente busca unos intereses económicos por encima de lo que realmente le interesa a la gente. Sí. El dinero va y viene, pero nuestra cultura, nuestra esencia, el tirar hacia adelante, el ayudarnos, el salir y hablar con la gente, eso es magnífico. Mira, antiguamente tú ibas por los barrios y veías un montón de gente mayor reunidos hablando. Sí. Hoy en día no ves a nadie. Los camapés. Sí, hoy no ves a nadie. Vas a los sitios y nadie. ¿Qué pasa? Ya vale ya, ¿no? Sí. Ya vale ya, cogemos a los viejitos y nos los quitamos de arriba porque molestan. Bueno, y lo que decíamos antes, que es carne de cañón. Yo le digo una cosa, carne en cementerio. Sí, Estamos hablando de una situación que se está viviendo en la sanidad que es denigrante y sobre todo para la gente mayor, para los ancianos. Y es un atropello tremendo hacia esa parte de la vida en donde cuando estorbas se te quitan del medio. Se te quitan del medio. Y hay que introducirlo, como hacen en Japón. Sí. Los viejitos todavía en Japón
se sientan y alrededor todo el mundo oye las experiencias, porque son una persona importante dentro de la sociedad. ¿Por qué aquí nosotros en Canarias, no? Cuando siempre, Sí. yo cuando tenía un problema, llamaba a mi padre o me sentaba con mi padre y él me contaba. Y incluso con la gente mayor de la zona, yo ahora, antes, porque ya no se puede, pero veías a alguien mayor, te sentabas, le contabas el problema que tenías con la novia y te ayudaba. Sí, sí, sí. Hoy y en sin día conocerte claro, prácticamente. exacto. Entonces, esas cositas se han ido perdiendo y yo creo que es una forma también de decir, Bueno. quieto ahí, vamos a empezar a recuperar todo eso porque estamos perdiendo tanta sabiduría, porque cuando una persona mayor se va, no solamente se va esa persona, se va toda la mirada, toda la experiencia, todos los conocimientos que tiene. Sí. Y esos conocimientos no se pueden perder, porque Sí, cada sí, persona, cuando llega a cierta edad, ha acumulado increíbles Sí. de vida. Y eso tenemos que Lo dice, aprovecharnos. deberías un día coincidir, no sé si has coincidido con el Premio Canarias de Cultura Popular, a don Manuel Lorenzo Pereira, pero las palabras son idénticas, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Yo lo que sí estamos terminando ya, porque no tenemos más tiempo por lo pronto, pero me gustaría tenerte más ocasiones para hablar más contigo sobre este tema, porque yo creo que esto hace que la gente piense, que reflexione y que vea que, como bien decías tú, no es un festival, no es un tema canario, no es la emoción solamente de una folía o una malagueña o las risas de una polca, no, hay muchas más cosas como canario. El otro día precisamente estaba diciendo eso y el festival Guayac Santa de este año, Entre Cruces y Caminos, lo hicimos en la idea que les había presentado yo a ellos y con Sara Miranda, que también son son de familias de la Perdoma, de Iga, oiga, y también abajo con el amigo Huicho y demás, ¿no? La parte y Félix, ¿no? Bueno, cerca de mi hermano Sisto, para descanse, y mi hermano Fernando allí en el Camino a la Arveja, ¿no? Y que decían eso de que yo les presenté lo del camapelo, que me decía doña Olga Quintero en San Juan de la Rambla, la fiesta del humo, que bajaba la gente y se llama el humo porque apagaban las teas que venían encendidas, las antorchas, y se llenaba de humo el rosario, ¿no? Y entonces ponían los niños unos saquitos delante y se sentaban. Y les decían ellos historias de brujas, de tal, historias de palabras, se aprendían acertijos, se aprendían muchas de las cosas que yo también aprendí con mi padre. Pues eso, todas esas cosas, pues eso es lo que hacemos y esa es la labor que un servidor lleva a cabo desde hace mucho tiempo y que agradezco que hayan personas que igual que yo pues sigan pensando de esa manera. Así que te animo a que en esa faceta de nutrición, obviamente deportiva también que llevas a cabo y de asesoramiento de arbitraje, continúes lógicamente, pero también en esa otra de Canarios que yo aquí estaré apoyándote de 100%, ¿de acuerdo? Sí, estoy en ello porque me siento muy identificado con nuestras cosas. Porque soy canario y sobre todo porque creo en esto. Sí. No es que creo realmente en esto. Por ejemplo, en mi forma de trabajar en consulta, la mitad de las cosas que suelo recomendar suelen ser cosas de nuestros abuelos, ¿sabes? Sí. Y suelen tener unos resultados muy buenos. Bueno. Y son cosas que no son invasivas, son sin tratamiento, sin nada que perjudica al cuerpo. Y Sí. son cosas nuestras y cosas sencillas que pueden ayudar un mogollón. Bueno, pues una de las personas que, a ver, hubo personas, yo creo que fue Jesús Manuel Hernández, quien también se lo dijo a Verónica, creo que si no me equivoco, pero ahí se paró, no siguió el tema del libro de Manolo Márquez, pero una de las personas que me dijo, Isidro, pues, hombre, a mí me interesaría un día, pues bueno, ese trabajo está ahí para sacarlo adelante y ahora con la dirección de la radio me veo también incluso, no en la obligación, pero sí, por supuesto, en la tesitura de decir, oye, pues vamos a apostar porque doña Juana la Madroñera era una persona que iba al sur, le ponían casa ya para que ella atendiera y toda esa sabiduría, la farmacopea canaria, la tiene don Manuel y la recogimos. No es un libro muy exacto, pero viene acompañado por el audio y todo, de que él lo tenemos aquí todavía, ¿no? Entonces es un tema de un montón de cuestiones que incluso Viera y Clavijo ya en su libro de Historia Natural de las Islas Canarias lo viene. Yo tengo pendiente, lo que pasa es que ahora estoy con otra cosa, ¿no? Sí. Porque me lo piden, la gente me lo pide, entonces ya me metí con otro trabajo, pero tengo pendiente un libro
de cómo nuestros antepasados trataban las lesiones. Sí. La osteopatía, que yo soy un forofo y un enamorado de la osteopatía, Sí. cómo los curanderos de antes Bueno. eran unos cracks manipulando, Cirilo, tratando, Cirilo. eran buenísimos, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todas esas cositas, Sí. yo espero, pues, primero voy a terminar lo que estoy y después ya me invento también Bueno, con ellos, pues, porque creo que nosotros- es interesante. Cuenta con nosotros, obviamente, desde el punto de vista de la radio, que continúan, recuerden, con Daniel Montes de Oca. ¿Qué día vienes con Daniel? Los martes. Los martes para ese Sí. asesoramiento de nutrición y demás. Y pues aquí cuando quieras, aquí estamos nosotros a disposición de cuando quieras. Sí me gustaría, y eso sí te lo digo, porque cuando presento a alguien y hablo acerca de libros y demás, me gustaría que lo leyeras, que trajeras algo, que trajeras el libro en sí Vale. mismo y tú comentas algo tú mismo de tu Vale, libro de hecho. y que, pues bueno, esos recuerdos de infancia, ahora que vienen las vacaciones de... Bueno, pues quedamos Bueno, ahora. yo cojo vacaciones en julio, pero en agosto estamos en prime time en la mañana y a lo mejor si en algún Dame un día toque. de agosto te doy un toque y te vienes en la directo. segunda quincena, la primera Por eso- quincena voy a estar en Vale. Marruecos. me voy Bueno, para pues Marruecos. en la segunda quincena te viene o incluso si quieres podemos grabar y dejarlo grabado, Vale, además hecho. de tenerlo, para ponerlo y para recordar. Vale, pues, y voy a traer un par de libritos también. porque para- en verano todo el mundo, la pandilla hacía las correrías eran en verano. Pero voy a traer también un par de libros para que sortearlo y que la gente se lo pueda llevar. Muy bien, bueno, pues de antemano muchísimas gracias. Pérez Lima, señoras, señores, por aquí. Juan Manuel, muchas gracias. Un saludo. Ah, fuerte abrazo. Manuel Ángel, yo te he cambiado el nombre. Bueno, ya, a mí me han llamado de todo ya, así que he sido árbitro. ¿sabes? Por eso digo así, yo digo, eso siendo árbitro, pues no te digo. ¿no? Muchas gracias. Venga.